Imagina una noche fría, en lo profundo de un bosque. El cielo está cubierto de nubes, salvo por una luna llena que ilumina el suelo húmedo. De pronto, un sonido extraño irrumpe en el cielo. Tambores, cánticos, pasos. Sombras se mueven alrededor de una hoguera, figuras humanas que parecen bailar en espiral. Algunos murmuran palabras en lenguas olvidadas. Otros alzan sus brazos como si invocaran a algo más allá de la razón. Esa imagen, esa danza prohibida bajo la luna, es lo que durante siglos se conoció como el aquelarre, un término cargado de misterio, miedo y superstición. La supuesta reunión de brujas donde, según la Inquisición y algunos relatos medievales, se invocaba al diablo, se firmaban pactos de sangre y se celebraban banquetes impuros. Pero ¿qué hubo de cierto en todo esto? ¿Eran las brujas realmente sirvientas del demonio? ¿O eran víctimas de una sociedad que las condenó por miedo, ignorancia y poder? Esta es la historia oculta de los aquelarres, una historia de hogueras, persecuciones y símbolos oscuros, donde mito y realidad se mezclan hasta ser indistinguibles. La palabra aquelarre proviene del euskera aquelarre, que significa literalmente el prado del macho cabrío, una clara referencia a la figura con la que la iglesia identificaba al demonio, un macho cabrío negro con grandes cuernos y ojos ardientes. El término se popularizó en los procesos inquisitoriales, especialmente en el norte de España, en regiones del País Vasco y Navarra. Para los inquisidores, un aquelarre no era solo una reunión de campesinos, era la representación más clara de la herejía. En esas supuestas ceremonias, las brujas se entregaban al demonio en cuerpo y alma, bailaban, cantaban y se rendían ante el macho cabrío como si fuera un dios. Se decía que lo llamaban Señor del Prado o Akerbelz. Pero hay algo curioso. Los primeros documentos que describen aquelarres no hablan de demonios con tanta claridad. Muchos de esos encuentros eran simples reuniones nocturnas, donde las gentes del pueblo compartían cantos, bebidas o antiguas prácticas paganas de fertilidad. La iglesia, al no comprender esas costumbres, las demonizó. Y así, lo que para algunos era un rito agrícola o espiritual, para los inquisidores se convirtió en prueba de pacto con el diablo. A medida que la Edad Media avanzaba, el miedo a la brujería creció en toda Europa. Los inquisidores comenzaron a describir los aquelarres con un detalle casi enfermizo. Según ellos, las brujas volaban en escobas o animales, atravesando montañas y ríos en cuestión de minutos, para poder llegar al lugar secreto del aquelarre. Allí, bajo un gran árbol o en una cueva, les esperaba el demonio. Los relatos hablaban de un beso obsceno, el llamado Osculum Infame, donde las brujas debían besar el trasero del diablo en señal de sumisión. Después comenzaba la fiesta. Danzas frenéticas, cantos, banquetes de carne prohibida, orgías y ritos que parodiaban los sacramentos cristianos. Según el proceso, los aquelarres se celebraban 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9 de la noche. Primero se daba una convocatoria que supuestamente avisaba a las brujas y los brujos de que debían asistir.
Para algunos, era una sensación de escozor en la marca del diablo, la supuesta señal que el diablo había marcado en el cuerpo de cada bruja y que las identificaba como tal. Pero para otros, era el sonido de una campana que solo podían oír los adeptos, o el aviso de un sapo que cuidaba a cada bruja, cuyo ungüento se frotaban por el cuerpo para salir volando por la ventana y así dirigirse a la aquelarre guiadas por el animal. Se cuenta que al llegar a la aquelarre, las brujas realizaban sus homenajes al diablo, se arrodillaban frente a él y le besaban por todo el cuerpo, para después danzar en un círculo mezcladas. El baile comenzaba con una coreografía alrededor de la hoguera y poco a poco esta danza se tornaba caótica. Un hecho curioso es que si alguien decía Jesús, el aquelarre se desvanecía y la persona en cuestión era justiciada en la reunión siguiente. Además, en fechas como San Juan, la víspera de Reyes o la Noche de Todos los Santos, se celebraba en el aquelarre una misa negra, seguida de una orgía entre las brujas y el diablo. Brujas y brujos se mezclaban en total promiscuidad, sin consideraciones. Además, durante el aquelarre, los asistentes devoraban un banquete en el que habían cuerpos de las víctimas de malos actos o incluso de brujos fallecidos recientemente. La congregación terminaba hasta el amanecer, al compás de las primeras campanadas de la iglesia o el canto del gallo. El Malleus Maleficarum, el famoso manual inquisitorial publicado en 1486, describía con lujo de detalles cómo las brujas se reunían en estas asambleas satánicas. Para los autores del libro, todo aquel que participara en un aquelarre era culpable de herejía y debía morir en la hoguera. Pero ¿qué tanto de esto era real? Algunos historiadores coinciden en que muchos de esos relatos eran producto de las confesiones obtenidas bajo tortura. Mujeres simples, campesinas, parteras o curanderas eran obligadas a inventar historias imposibles solo para poder detener el dolor al que eran sometidas. Así el aquelarre se convirtió en un símbolo, no tanto de una práctica real, sino de un miedo colectivo, el miedo a lo femenino, a lo desconocido y a la posibilidad de que existiera un mundo oculto más allá de la iglesia. Entre todos los procesos de brujería en Europa, pocos fueron tan célebres como el de Zugarramurdi en Navarra, España. En 1610, la Inquisición acusó a decenas de habitantes de este pequeño pueblo vasco de participar en aquelarres. Se decía que en una enorme cueva cercana se reunían de noche para rendir culto al diablo. Las acusaciones se basaban en rumores, miedos y confesiones arrancadas bajo tortura. Los inquisidores describieron banquetes diabólicos, danzas en honor al macho cabrío y pactos de sangre firmados en pergaminos invisibles. Este proceso terminó con 11 personas quemadas vivas en la hoguera. Otros fueron condenados a prisión perpetua. Y la cueva de Zugarramurdi quedó marcada para siempre como un lugar maldito. Hoy en día, ese sitio sigue en pie y es visitado por turistas y curiosos. Algunos aseguran que en las noches más silenciosas todavía se pueden escuchar cánticos que emergen de la tierra como un eco de lo que allí ocurrió. Zugarramurdi se convirtió en la capital del aquelarre y con ello el mito se transformó en leyenda.
Pero ¿cómo eran descritos realmente los aquelarres? Los documentos hablan de círculos de brujas alrededor del fuego, de cantos que invocaban fuerzas ancestrales, de danzas giratorias antes de caer en trance. El macho cabrío presidía el ritual, a veces descrito como un hombre vestido de negro, otras como un animal híbrido con rostro humano. Los banquetes eran abundantes, pan, carne, vino, pero la iglesia aseguraba que en realidad se trataba de carne humana y sangre. También se describen ungüentos mágicos preparados con hierbas alucinógenas que provocaban visiones y algunos sueños extraños. Muchos creen que los vuelos en escoba eran producto de estos estados alterados de conciencia. En el fondo, el aquelarre no era solo un rito diabólico, era una inversión de la liturgia cristiana, una misa negra, donde lo sagrado era profano y lo prohibido se celebraba sin miedo. Con el paso del tiempo, los aquelarres dejaron de ser temidos como una amenaza real y comenzaron a verse como símbolos de rebeldía. El arte del siglo XIX, especialmente la pintura de Goya, retrató aquelarres como metáforas del fanatismo religioso y del miedo irracional. Así, lo que antes era motivo de persecución se transformó en un movimiento espiritual que hoy sigue vivo en muchos rincones del mundo. Hoy, cuando escuchamos la palabra aquelarre, ya no pensamos en hogueras ni inquisidores. Pensamos en un símbolo cultural, en películas, en novelas, en aquelarre como sinónimo de hermandad secreta. Pero detrás de ese símbolo permanece una verdad oscura. Miles de personas fueron perseguidas, torturadas y ejecutadas por un mito. Un mito que aún hoy sigue despertando fascinación. El aquelarre fue durante siglos el reflejo de los miedos más profundos de la humanidad. Miedo a lo desconocido, miedo a la mujer, miedo a lo que no podía controlarse. Quizá nunca existieron tal y como la Inquisición los describió. Quizá fueron solo la forma de disfrazar antiguas tradiciones paganas o la excusa perfecta para reprimir a quienes desafiaban las normas. Lo cierto es que los aquelarres permanecen en la memoria colectiva, en pinturas, en los libros, en las leyendas que aún se cuentan en las aldeas. Un recordatorio de que en lo profundo de la noche siempre habrá un lugar donde los susurros de las brujas siguen danzando con el viento.